Ya, entonces, este auxiliar que nos concierne hoy día es de variable aleatoria continua. Creo que ya tuvieron uno la semana pasada o no sé si... Bueno, el último auxiliar antes de este fue de variable aleatoria continua. Y ahora simplemente vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Y acá tenemos como un resumen, no sé si como quieren que lo miremos en detalle, porque en verdad va a ser más aplicado a la materia, pero bueno, creo que la última clase o la penúltima vieron esto del teorema de cambio de variable, que se usa cuando uno tiene una función sobre alguna variable aleatoria y quiero encontrar la densidad de esa función. Y ahí lo mostraron en clase y todo, y ahora vamos a tratar de aplicarlo, que uno simplemente usa esta formulita de acá. Entonces uno tiene la función de densidad de la variable original y con eso puedo rescatar si es que tengo una función estrictamente monótona y que tiene inversa. Puedo aplicar esto y rescato em, la función de densidad. No sé si entienden bien lo que nos referimos cuando hablamos de la función de densidad, como en general la intuición de eso. Como alguien que me pueda decir lo que entiende por la función de densidad, estos f de i. Como antes de que pasemos a los ejercicios. Así como la idea muy general es que la función de densidad en el fondo nos dice qué tan concentrada está la probabilidad en un punto y en un rango. Entonces, no sé, si tengo una función de densidad así, para una variable aleatoria, como que en el fondo puedo pensar que esta región de acá, en donde la función vale más, tiene una probabilidad más alta de aparecer. Está más concentrada la probabilidad en ese sector. Entonces, no sé, típico la distribución normal, que creo que la vieron, centrada en 0,1, está acá. En el fondo, como que esta región de acá tiene más función de densidad, es más grande el valor y es más probable. Y muchos de los ejercicios se basan en encontrar cosas con eso. Bueno, después vieron la esperanza, que es como la misma idea que en las variables discretas, solo que con una integral. Si tenemos una función sobre la variable aleatoria a la que queremos obtener la esperanza, simplemente multiplicamos esa función por su función de densidad, que pueden interpretarlo más o menos como la probabilidad de la variable aleatoria, y por todo el espacio. Y en el fondo ese menos infinito infinito en algunas variables en particular solamente agarran un rango porque a veces están definidas solamente como en el rango factible. Y estas son dos de las distribuciones que vieron, que las vamos a usar más adelante. La normal, que es la típica, que uno creo que incluso la vi en el colegio, que es una distribución simétrica, que no sé, por ejemplo algo así, que tiene una media, y hacia la izquierda es lo mismo, hacia la derecha es lo mismo, y la desviación estándar, como que en el fondo, como es simétrico, nos va a marcar como donde se concentran como los intervalos. Por ejemplo, si voy una desviación estándar para el lado y otra para acá, como que esta región, después lo van a ver más adelante, concentra como unas probabilidades específicas y eso. Por ahora no nos vamos a preocupar de eso, es solo como un repaso porque la vamos a hacer más adelante. Y con eso más o menos vamos a poder hacer todo el auxiliar. Bueno, también está muy poquito, pero la distribución gamma, que esta es como una distribución más flexible, que tiene este parámetro alfa como lambda, y según como uno varía esos parámetros, como que obtiene distintas funciones. Hay una página que estaba viendo recién, que a ver si quizás se la mando por el chat, si alguien le quiere echar un ojo después. Eh, que hay uno como que puede jugar con las distribuciones, entonces, no sé, poner función gamma y juegan con los parámetros y ven cómo se va comportando. La gracia de esta función, para lo que se ocupa, es que como es flexible, como tiene estos parámetros, se puede usar como para modelar eventos muy variados. Ya, y eso, más o menos de resumen. No sé si alguien tiene una duda, igual es como poquita la materia en teoría y vamos a pasar a los ejercicios. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Eh, todo ok. Ya, cool. Bueno, también si tienen... Ah, me faltó recordarle, antes de que se me vaya, subieron como un formulario, porque al final se conversó con el equipo docente y van a dar como 2 días más de plazo para la tarea, como repartibles entre las tareas que les quedan. Entonces, si es que no lo usan para esta tarea, van a tener 2 días que pueden atrasarse en las próximas.
Y la Giovanna me dijo que les recordara que subió un formulario en la que la idea es que llenen si es que van a usar ese día extra para esta tarea. Eso, para que tengan ojo. Y también, bueno, sí, acuérdense que me pueden hacer preguntas a mí porque estoy encargado de eso, si es que están perdidos con eso. Pero eso después del auxiliar. Es el recordatorio. Y ahora pasamos a los problemas. Vamos a partir con el primero. Ya no sé si alguien quiere leer, como para que no hable tanto yo. O nadie tiene ganas. Yo puedo leer. Ya, dale Marcos. Gracias. Lee hasta la A nomás. Dale. Imagine que en un juego de dardos existe la misma probabilidad de acertar en cualquiera de los puntos de la circunferencia de radio R. Los dardos se lanzan de manera aleatoria y siempre caen dentro de la circunferencia. Sea X la variable aleatoria que representa la distancia entre el centro de la circunferencia y el punto en que cae el dardo. Calcule la probabilidad de que X sea mayor o igual a un radio R menor igual que R arbitrario. Luego determine la función densidad de probabilidad PDF de X. Ya. ¿Se entiende más o menos el ejercicio? Ya, la idea es más o menos la siguiente. Tenemos a ver, tenemos una especie de diana como tiro al blanco. ¿Ya? Acá, no sé cómo me quedó el círculo más o menos. Y la cosa es que yo tiro un dardo, así como chum, como el juego este de los dardos, y no sé, el dardo cae acá. Entonces lo que me dice la variable aleatoria X es cuál es esta distancia. Esta de acá. Entonces esto es X. Este es como una realización de X. Y sabemos que el radio de esta circunferencia completo es R. Entonces yo quiero la probabilidad de que cuando yo tiro un dardo, la distancia que tiene al centro sea menor que R. En el fondo lo que quiero es la probabilidad, ahí, la probabilidad de que X sea menor a un R. Esta es como la típica forma en que uno plantea como, en el fondo esto es lo mismo, ya, por si acaso. No, quizá lo podríamos escribir de antes. Como esta es la función de densidad acumulada. En el fondo el f de x de un R, lo que me está diciendo es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a un R. Por ejemplo, si R fuera este puntito de acá, ¿cuál es la probabilidad de que el X esté dentro de este círculo? En el fondo eso es lo que me están preguntando. Como que todo este círculo de acá, todos estos puntos, tienen un radio menor a R, si es que el R fuera este puntito. Esa es la idea. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre, esta probabilidad como que se puede sacar más o menos intuitivamente. Entonces ya, lo voy a dejar como un rato para que lo piensen. Como no sé si a alguien se le ocurre, ¿cómo podrían calcular esta probabilidad? Así como solamente con el dibujito. Acuérdense que todos los puntos son equiprobables. O sea, yo tiro un dardo y cae en algún punto de este círculo con igual probabilidad todos los puntos. Entonces, ¿alguna idea de cómo podríamos encontrar esa probabilidad? Ya, quizá un hint. Vamos a dibujar de nuevo el radio. Y esto va a ser de radio R. Y vamos a dibujar otro circulito dentro. Y este va a ser de radio R chico. Entonces ahora, a ver, alguien dijo por ahí. Con el área del círculo, ya. Está bien la idea. Entonces, si es que sabemos que este círculo chiquitito tiene radio R chica y el círculo grande tiene radio R grande, ¿cuál es la probabilidad de que yo tirando un dardo, pum, me tiro otro, caiga dentro del circulito chico? Con la superficie. Ya sí, también con la idea del área, pero ¿cuál sería como la expresión? Así, tal cual. Incluso pueden, claro, sí, como, ¿cómo relacionarían las dos áreas para encontrar la probabilidad?
Puede ser el área del R chica partido en el área del R grande. Ya, muy bien. Muy bien, Alexandra. Ya, entonces, en el fondo esa es la idea. Como todos los puntos son igual de probables, entonces el área total es como todo mi espacio de probabilidades posible. Y que yo caiga en una fracción del área dentro de eso es simplemente cuánto de esa área es, cuál es la fracción de esa área respecto al área total. Esa es en el fondo la idea. Entonces, esto va a ser igual a pi r cuadrado dividido en pi r cuadrado grande. Haciendo este auxiliar me confundí mucho con la formularia del círculo, así que si alguna vez la escribo mal, me avisan. Pero creo que estoy, ¿o no? Parece que estoy bien. Y ahí esto se puede simplificar un poquito y lo tenemos así. Entonces, creo que ahí alguien lo dijo por el chat, ¿no es la idea? Claro, R partido en R, R chico partido en R grande, elevado al cuadrado. Entonces ahora yo puedo decir que mi función de densidad acumulada de... Acá le pongo R, pero esto puede ser cualquier cosa, o sea, esto podría ser como un X. Como que el R chica es como para que se entienda que estamos hablando del radio, pero es simplemente como la variable que se usa para decir que está como sobre la que estamos trabajando en la función. Ya, entonces tenemos R partido en R grande al cuadrado. Esta es mi función de probabilidad acumulada. Pero ahora lo que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio es nuestra función de densidad de probabilidad. Entonces no sé si alguien se acuerda cómo se podía obtener esto. Lo que en el fondo nos están pidiendo es f de x. ¿Cómo obtengo f de x? Que es la densidad de lo que hablamos antes. En el fondo, esto lo que me está diciendo es... Ah, ya, muy bien, derivando. La f de x en el fondo lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a un radio. Entonces, no sé, si yo dijera, por ejemplo, la probabilidad de que sea menor o igual a la mitad, imaginemos que esto es la mitad, es simplemente reemplazar por r medio. Me quedaría algo así como un medio al cuadrado. La probabilidad de que x sea menor o igual a r medios. Esto es un ejemplo. Entonces, esto es un cuarto. O sea, con un cuarto de probabilidad, yo estoy dentro de como del círculo con la mitad del radio. Y con 3 cuartos de probabilidad estoy en el resto del círculo. Ya no está muy bonito el dibujo, pero filo. Ya, pero ahí muy bien como dice... ¿quién fue? Como dijo Mario, lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces, nosotros tenemos esta relación que en el fondo f de x, Pablo, ¿sí? tengo una duda. Siempre o usualmente uno empieza buscando f de x la mayúscula y después sacamos f minúscula. Sí, en general, o sea, si es que no es una distribución conocida, es mucho más intuitivo la probabilidad acumulada, porque como estamos en intervalos continuos, como que no tiene mucho sentido pensar en la probabilidad de un punto, pero sí Ah, tiene vale, vale. sentido pensar en como la probabilidad de un intervalo. Por eso como que siempre se hace así. Creo que el profe, Ah, no ya, sé, por ejemplo, les dio el ejemplo ese como del... Yo vi un poco la clase, le eché un ojo y como de la espera de un tren. Entonces, no sé, tiene mucho más sentido pensar en la probabilidad de esperar menos de 3 minutos a la como densidad que como que en estricto rigor como que no simboliza realmente la probabilidad, es como una concentración. Entonces como que no es como una forma de asimilarlo como al fenómeno que estamos estudiando. Entonces sí, en mm, general se hace así, como si es que queréis construir algo. Y ahí esto es igual a la derivada de f respecto a r. Y la derivada, bueno, eso lo vamos a hacer súper sencillo. Esto es regla de la cadena. 2 por r chica partido en r por la derivada de lo adentro, que es 1 partido en r. Y esto es igual entonces a 2r chico dividido en r cuadrado. Y ahí está listo la parte A. En el fondo esta va a ser la función de densidad de probabilidad. Que yo me imagino que se puede graficar, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero si ustedes graficaran esto, como que en el fondo se van a hacer como una idea de cómo distribuye em, como esta distancia al centro. Que bueno, la intuición como al tiro es que entre más lejos, o sea, un radio más lejano, por ejemplo este de acá, tiene una mayor densidad, porque esto es lineal con respecto a R. Entonces,
la función de densidad va creciendo. O sea, la probabilidad de tener un R igual a 0 es 0. Y la de un R igual a R, o sea, la densidad en verdad, no es la probabilidad, pero es como que está muy concentrado, va a ser algo así como 2 partido en R. Que es como lo más concentrado que va a estar. Esa es como la idea. Ya, pero no importa eso. Vamos a pasar simplemente al siguiente ejercicio, pero es como un poco de intuición. Entonces ahora lo que nos piden es... ¿Sí? Es como más de materia, sí. En la parte de la derivada, ¿por qué es una derivada parcial? Si como que siempre tenemos solamente una variable. Yo creo que es porque yo lo escribí mal nomás, en verdad, respecto a una variable. No, no, Como, no, o sea, te lo pregunto. Yo creí que como que tal vez podía ser con respecto a dos variables, pero todos los ejercicios que hemos visto han yo sido diría... A ver. eh, sí, es que en verdad si tuviese... Mira, puede ser que haya una variable aleatoria que, que después van a ver, como no nos explico, existen como distribuciones bivariadas después, como en que va a haber como un mismo escenario en que van a haber como dos variables aleatorias que interfieran. Eh, entonces ahí vayan a tener, no sé, por ejemplo, la probabilidad conjunta de x y, cosas así. Ah, ya Pero entiendo. eso no, eso lo van a ver después. Como que ahora, de hecho, como que al principio de hecho habíamos puesto unos ejercicios bivariados para este auxiliar y después como que cachamos que no lo habían pasado. Entonces como que hasta ahora, por lo que entiendo yo, como que no hemos entrado en puras distribuciones como univariadas, como de una variable aleatoria y estudiar esa variable aleatoria. Ah, por eso como que la fórmula general era con derivada parcial, po. Claro, Pero, después van a ver como casos en que, no sé, tenéis como ponerle tu como un rectángulo y tenía una uniforme X y un uniforme Y la variable aleatoria es el área, cosas así. Ahí puede ser como que tengáis como vale. dos variables dando vuelta. Pero Gracias. en este caso no. ¿Alguien me preguntó algo? Parece que no. Ya, sí, no hay problema, buena duda. Vamos a seguir entonces. Viene la parte 2 o parte B. No, parte B. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta hasta ahora. Ojalá haya quedado más o menos claro. Ahora lo que nos piden es calcular la esperanza de X, que es esta distribución como esta variable que acabamos de encontrar. Eh, entonces, bueno, esto es bastante sencillo, pero no sé si alguien se acuerda, eh, como ahora que estamos en variables aleatorias continuas, lo vimos recién, pero ¿cómo podríamos encontrar la esperanza? Muy parecido al caso discreto. ¿Alguien se la quiere jugar? Eh, eh, mm. Ya, démosle no importa. Ya, la intuición un poco es que van a ser como todos los valores que puede tomar X. Vamos a ponerle R ya, de nuevo, para usar la notación de radio. eh, por la densidad de ese punto. Densidad de la variable aleatoria X. Y todo esto va a ser en el espacio de los valores posibles que puede tomar. Como en general, la forma genérica es escribirlo de menos infinito a infinito. Pero ahora sabemos que como el círculo va de radio 0 a R, como que solamente puede tomar valores dentro de ese rango. Entonces la definimos dentro de como los valores posibles de la variable aleatoria. Y esto derivado respecto a R. En el fondo es como la intuición de la variable discreta. Es como una suma de la... antes era una suma como de cada probabilidad por su valor. Y ahora es una integral como del valor, como de la variable por su densidad. Como que vamos a estar como recorriendo todo el espacio. Ya, y esto si lo escribimos, que este justo no lo hice, así que esperemos que me salga bien. Nos va a dar algo así, 0R, ahí me corrigen si me equivoco en algo. Me va a quedar R por 2R, entonces me va a quedar 2R cuadrado dividido en R cuadrado. ¿Está bien esto, no? Sí. Ya, y esta integral es como bien típica, si no me equivoco, y si me equivoco alguien me corrige, esto va a ser algo así como R al cubo partido en 3
evaluamos 0 y en R. Y nos va a quedar 2 por R al cubo partido 3 dividido en R cuadrado. Y esto es igual a 2R tercios. Ya. Entonces era simplemente una integral y resolverlo con las integraciones que hemos usado siempre. Que probablemente ustedes se manejan más que yo porque yo como que ya harto tiempo sin integrar. Como que en industria no se integra tanto, pero siempre es bueno repasarlo. Ya, me da esto. 2R tercios. Entonces, acá la pregunta es, que nos hacen, es si este resultado tiene sentido. Esa es como una pregunta solo para discutirlo. Como, me dio que el valor esperado de cuando yo tiro un dardo en este círculo, pum, 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 va a ser 2 tercios del radio. O sea, va a ser como por acá, más o menos. No va a ser justo la mitad, va a ser un poquito más allá de la mitad. Entonces ahora la pregunta es si le hace sentido este resultado. Como, o quizá hubieran, no sé, pues quizá alguien hubiera esperado que fuera R medios. Como porque justo la mitad del radio. Es como el centro de masa. ¿Ya? ¿Sí? Como que en el fondo, ¿cuál es como la intuición de por qué es el... por qué el radio esperado está un poquito más arriba de la mitad? Porque como, como que si, bueno, el radio, como la mitad del radio de la circunferencia, en verdad no está tomando como la mitad del área que tiene toda la circunferencia, porque es como al cuadrado el radio, entonces va a tomar la mitad del radio de la esfera, va a tomar solo un cuarto del área, perdón, de la circunferencia, va a tomar solo un cuarto del área de la misma, entonces hay que como que la esperanza debería ser un R tal que tome la mitad del área de la circunferencia. Ya, sí, está bien la intuición de Marcos. En el fondo, el área no crece linealmente con el radio. Como que estaba en función de un R al cuadrado. Entonces, si agarráramos junto la mitad, ya digamos que esa es la mitad, por decir algo, el área del pedazo que queda fuera de la mitad es mucho más grande que el de adentro, porque va creciendo más rápido. Entonces, tiene sentido que nuestra esperanza que hayamos obtenido dé un poco después de la mitad, porque en la mitad aún no llegábamos como a agarrar la mitad de la probabilidad. Como que ese es el sentido. Eh, para que eso, es como en general para los uniformes, como que cuando llegan a un resultado de esperanza, como que se pregunten como en una prueba, si tiene sentido como con la descripción del problema que tenían originalmente. Ya, entonces, gracias Marcos ahí por el aporte. No sé si alguien tiene alguna duda de esto. Eh, como que esa parte era bien estándar. ¿Hasta ahora bien? Igual somos poquitos, así que no sé, pues no tengan problemas si no entienden algo, no sé, si se perdieron, denle no. No tengo ningún problema creo que estamos bien con el tiempo además. Así que eso. Cualquier duda que tengan me detienen. Ya, y vamos a la parte C. En la parte C nos dicen que ahora tenemos un área. Entonces, un poco de lo que hablamos antes, como que todo el rato lo estamos haciendo en función del área, pero ahora nos van a decir que sea A en función, la función sobre R, que es el área no circunferencia de radio R, nos piden calcular la esperanza de esa área y la varianza de esa área. En el fondo nos están diciendo como, si yo tiro un punto, el círculo que genera ese punto, cuál es la esperanza de área que va a tener y la varianza de esa área. Entonces, ya escribámoslo algo así como la función ADR es igual a pi r cuadrado. Y lo que queremos encontrar es la esperanza del área de X. Ya, entonces, ¿a quién se le ocurre cómo hacer esto? Es parecido a la parte B, pero con una diferencia muy sutil. Como cómo calculábamos la esperanza de una función sobre una variable aleatoria. Ya, yo me voy a adelantar un poco. Tenemos una integral. La función por como este f chica de aquí, ¿no? Claro, en el fondo va a ser la función que
que en este caso es A sub R, o sea, perdón, AR, por la densidad. Ese es el F chica, que ya me encontraba antes. El F chica de la variable aleatoria X de un R. De nuevo, repito, como este R de acá podría ser cualquier cosa. O sea, en general se le pone un X, ahora estamos usando R como para acordarnos que hay referencia al radio. Y todo esto derivado, o sea, perdón, integrado en R chiquitita y en el espacio de los valores posibles de 0 a R. Entonces, así es como se resuelve la esperanza de una función sobre una variable aleatoria, y ahora simplemente tenemos que reemplazar nuestros valores. Entonces esto nos va a quedar como 0R en pi r cuadrado, y este valor de acá, si se acuerdan lo habíamos calculado antes, es este. Es 2R partido en R cuadrado. Entonces esto me va a quedar por 2R partido en R cuadrado de R. Y acá simplemente, como siempre, resuelvo. Voy a tirar las constantes para afuera. Y me va a quedar acá R cubo. Y ahora la integral de R cubo es... Mantengo esto acá afuera. Y acá escribo R a la cuarta. Partido en 4. Evaluado en 0 y en R. Ya, esperemos que esté bien. Porque la primera vez que lo hice no me salió. Pero ahora creo que sí. Bueno, no sé si alguien no entiende esta parte. Como, yo asumo que como que todos tienen esto como ultra dominado, no sé. Pero no sé si alguien no entiende algo que me diga. eh, como por si acaso. Igual en general no hay integrales muy difíciles en prueba. Como que, o sea, no sé si han visto ejercicio. Como lo más difícil pueden ser a veces como cosas con las exponenciales, que hay como que integrar por parte. Pero más que eso, como que no. En general, es más como saber lo que hay que hacer. Y la parte de integrar no es tan difícil. Ya, entonces esto queda como en... Ay, esperemos un segundo. Se me echó a perder el lápiz. Ay, 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 problemas técnicos. Dejen ver si se reconecta. Que mi tablet es Huawei. Entonces como que a veces se buguea. Ya, ahí se arregló. Creo. Ya. Perdón por ese pequeño inconveniente. Sigamos. Entonces esto simplemente es 2pi r a la cuarta dividido en r cuadrado 4r cuadrado. Y esto es pi r cuadrado medios. ¿Sí? Eso va, ¿verdad? Sí. Ya. Y nos dio que en el fondo la esperanza del área es pi r cuadrado medios. Pero ahora también nos piden la varianza. Entonces nos van a pedir la varianza de la función de ax. Y acá la pregunta es cómo calculamos esa varianza. No sé si alguien se acuerda. Voy a aprovechar de poner una cosita. Ya. ¿Cómo harían la parte de la varianza? Es como muy parecida a la idea a la de antes. La esperanza de y al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos uno de los términos. No sé si me quiere ayudar Mario, ¿fue? Sí, sí, Ya, sí. si me dice lo que recién habías dicho. ¿Qué es lo que necesitamos Esperanza hacer? de y al cuadrado. Ya, ¿la esperanza de x o de ax? Ah, sí, de ax. Ya, la esperanza de a de x al cuadrado. Sí, ¿Ya? menos la esperanza al cuadrado de a de x.
Ya, entonces esto es lo que nosotros siempre hacemos para calcular la varianza. En el fondo lo hacemos en función de una esperanza que en general ya calculamos porque es simplemente elevar al cuadrado lo que acabamos de sacar. Y otra esperanza de una nueva función sobre x. Entonces, ahora, este ejercicio es como bien latero, pero en el fondo es como para que cachen en general como que siempre vamos a estar trabajando casi sobre funciones de variables aleatorias. Entonces, esto de acá es una nueva función sobre x. Solo que ahora en vez de ser el área, es el área al cuadrado. Entonces, vamos a calcular esta que no tenemos, que es la esperanza de el área de x al cuadrado. Y de nuevo, la misma idea que antes. O sea, vamos a integrar, y quizá ahora me salto más pasos porque no sé si está como muy mucho. Pero lo mismo, integramos en los valores posibles de x y vamos a integrar la función, que en este caso va a ser ar al cuadrado por fx de r derivado con respecto a r. Ya, y si reemplazamos esto nos va a quedar de 0 a r la integral de pi cuadrado r a la cuarta por 2r dividido en r cuadrado. Esa era nuestra, no sé si se recuerdan, esta era nuestra función de densidad. La misma como estamos usando todo el rato. Entonces nosotros acá, de nuevo, lo mismo. O sea, estamos haciendo todo el rato lo mismo. Simplemente podemos sacar todo lo constante si queremos para que nos quede más rápido. Y nos va a quedar 2 pi cuadrado dividido en r cuadrado por la integral de 0 a r de r a la quinta. Súper estándar. Y ya, de nuevo, esta como integral ya la hemos hecho varias veces, pero ahora cada vez como que va subiendo más el grado del r. Entonces nos va a quedar 2pi cuadrado dividido en r cuadrado por r a la quinta evaluado en 0 y en r. Y esto va a ser igual a 2pi cuadrado por r... perdón, acá tenía que escribir la integral. Esto es la integral de esta, como la... ¿Cómo se le decía? No me acuerdo, tienen un nombre. Como la integral es como conocida. Pero la integral de r a la 5 es r a la 6 dividido en 6. Entonces esto va a quedar como r a la sexta dividido en r cuadrado por 6. Y después de todo este procedimiento como bien larguito, llegamos a que esto es pi cuadrado r a la cuarta dividido en 3. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos buscando. Entonces ahora, ¿alguna duda en eso? O sea, igual como que todo el rato hicimos lo mismo, pero no sé si alguien como quedó perdido. Como que resolvimos varias veces la misma integral, solo que como que cada vez como con un exponente más grande. Entonces ahora que tenemos esto, simplemente llegamos y reemplazamos en nuestra formulita que ahí nos había dicho Mario, creo, que la varianza de a de x es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de ax al cuadrado. Si me disculpan un segundo, el polerón medio frío. Ya, y ahora simplemente reemplazamos los términos que encontramos. Me entró la duda, sí, esto era así, ¿verdad? Como que acabo de tener un lapsus mental. El x cuadrado dentro va al principio, ¿verdad? Estoy casi seguro. Pero no sé si alguien más lo quiere como corroborar por si acaso. Para que después no quede... ¿Sí? Sí. Ah, ya, muy bien. Sí, siempre se me olvidan esas cosas, tengo muy mala memoria. Ya, entonces, acá simplemente reemplazamos los términos que encontramos. La esperanza de ax al cuadrado va a ser pi cuadrado por r cuadrado a la cuarta dividido en 3. Y este valorcito de acá lo vamos a tener que ir a buscar un poquito más arriba, porque lo habíamos calculado hace un rato, que es este de acá. Acá está esperanza de a de x y nos dio pi r cuadrado medios.
Entonces esto es pi r cuadrado medios al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar pi cuadrado por r a la cuarta partido en 3 menos pi cuadrado por r a la cuarta partido en 4. Y acá no estoy muy seguro cuánto es esto. Supongo que es como... Ah, ya, esto nos va a quedar como pi cuadrado por r a la cuarta dividido en 12, creo. Porque en el fondo acá multiplicamos por 4, multiplicamos por 3, y nos queda 4 menos 3, 1, y abajito 3 por 4. Bueno, simplemente ahí resté las fracciones. Y esa es como la varianza. Creo que está bien. Si alguien como que encuentra un error me avisa, pero estoy casi seguro que eso da. Y en el fondo esto nos marca como qué tan dispersos están las áreas de los círculos de cuando tiramos un dardo dentro de esta circunferencia de radio R. Que es un número que de verdad como que no dice nada. Pi cuadrado por r a la cuarta dividido en 12. Eso. No sé si hay alguna duda. ¿Quedó claro hasta ahí? Como eso para todos los que no pedían en la parte C. Es como súper estándar, como que les van a pedir esperanza de algo, varianza de algo, y como la varianza van a tener que integrar en una función de su área aleatoria. Eso, ¿no hay ninguna duda hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido? Como que estoy así hablando... No sé, por último, si todo va bien. Sí, eso. Como si en verdad se está entendiendo, ahí no tengo problema en que no haya como participación, pero si es que nadie está entendiendo, como que igual es problemático, po. O sea, ahí prefiero que me avisen. Ya, bacán. Qué bueno que se está entendiendo. Entonces estamos casi listos, nos queda solamente la parte D. Bien, bien. Ya quedó acá. Y en la parte D nos dice, utilice el teorema de cambio de variable para obtener la función de densidad de A de X. Entonces nosotros acá, para encontrar estas esperanzas y esta varianza, usamos simplemente como esta definición de que podemos usar una función multiplicado por la densidad. Pero en verdad esta área, o sea, esta cuestioncita de acá, también tiene una densidad. O sea, también hay una distribución asociada al área del círculo. O sea, el área del círculo que aparece cuando tira un dardo. Y esa distribución no la conocemos. Entonces ahora lo que nos dicen es, encuéntrala. Como cómo distribuye esa área. No queremos la esperanza, no queremos la varianza, queremos la distribución. La función de densidad. Entonces para eso vamos a aplicar teorema del cambio de variable. Que la gracia del teorema es que... Ah, bueno, antes de usarlo, como se me fue. La primera pregunta que le voy a hacer es si podemos usar el teorema del cambio de variable. No sé si alguien se acuerda como de las condiciones que tenía. O alguien se acuerda de qué era, en verdad. Como lo vimos en el resumen, pero súper apurado. Tenía que ser estrictamente monótona y derivable. Claro, sí. Podemos revisar acá. Creo que tenemos anotado. Claro. Entonces acá nos dicen, tenemos que tener una función que sea estrictamente monótona y derivable. Entonces, una función de la variable aleatoria se puede escribir su función de densidad así. Y ahí la pregunta es, la función que teníamos, que es el área, volvamos al problema, el área de x, o sea, de la distancia del círculo que se genera. Cuando hablamos del área, para que entiendan como, o sea, supongo que se entiende, pero por si acaso es como el área, me refiero al área que se produce del círculo de radio, la distancia que tiene tirar un dardo al centro, que es una variable aleatoria. Entonces, esa función, el área, ¿es estrictamente monótona y derivable? Esta función. Sí. Ya, seguro. ¿Y por qué? Porque el dominio son los positivos. Ya, muy bien. ¿Y si tuviéramos dominio en los negativos? O sea, si hubiera, por ejemplo, otra variable aleatoria, cualquier cosa, porque acá no tendría sentido, pero si es que R pudiera tomar variables negativas, ¿sería estrictamente monótona?
No. No, claro. Entonces hay que tener cuidado al final cuando tenemos cosas al cuadrado. Como que en este caso, como tenemos que la función va de 0 a r, como si graficáramos esto, supongo, no sé. Como que nos daría algo así, no sé. Como que siempre va a crecer. Pero para este lado, la cuestión decrece. Como en R. Entonces hay que tener cuidado de el dominio en que estamos trabajando para ver si podemos aplicar el cambio de variable. Hay algunos como... O sea, igual se puede a veces como trabajar por parte en algunas demostraciones, pero no nos vamos a preocupar de eso ahora. Pero en este caso podemos usarlo porque en el dominio que estamos trabajando, esta función es derivable, esto es muy derivable, y es estrictamente monótona, o sea, siempre crece. Entonces ahí ustedes en una prueba eh, escriben como, si es que quieren usarlo, tenemos una función que es estrictamente monótona y derivable. Y ahí simplemente podemos llegar y aplicarlo. Entonces, lo que necesitamos, quizá lo había copiado, pero a ver, tratemos de acordarnos cómo era. ¿Uso para copiar? Yo soy medio nulo con la tablet. Cada vez que creo que aprendí a usarla, me traiciona. Pero lo que dice el teorema de cambio de variable es que la función de densidad de la variable aleatoria i, en este caso i es una función de x, evaluada en un i. Pucha, como que no sé si ahí queda claro que este es como un i chiquitita. Ya, algo así. Va a ser igual a la función de densidad de x evaluado en la inversa de con g me refiero como a como que y es igual a g de x. Es como la función que le aplico a... Dejemos esto como acá. Es la función que le aplico a mi variable aleatoria para esta nueva que estoy hablando. Esto de acá y esto va a ser por 1 dividido en módulo de g derivado de menos 1 de i. Ya, solo por si acaso voy a hacer un double check de que la escribí bien, porque nunca se sabe. Claro, sí, eso mismo. Ya, entonces esto creo que lo demostraron en clase, ¿eh? Pero la intuición igual, no sé, viene como de... Como que si uno si pusiera a hacer esto a mano, les va a salir más o menos como este mismo término. Porque van a tener como una probabilidad, la van a derivar. Después lo vamos a ver, igual, muy parecido. Pero filo, como que en una prueba pueden aplicar este teorema y chao. Pero ¿qué es lo que necesitamos acá? Lo que necesitamos es calcular los g. Y en este caso, ¿qué es g? La g inversa. ¿Cuál sería mi g en este problema? Ya, ya, muy bien. Entonces tenemos que a de x, o de r, que si queremos, mi a de r es pi r cuadrado. Entonces, escribamos la función de i al tiro. Mi a la menos 1 de i va a ser igual a i partido pi raíz. En el fondo es como despejar este r cuadrado. Como que esa pasa a ser... si yo despejo r cuadrado, como que obtengo la inversa. Y también necesitamos la derivada de a con respecto a r, que esto es 2πr. Y por último necesitamos la derivada evaluado en la inversa, que esto va a ser igual a 2 por pi por raíz de i partido pi. Y con eso tenemos todo lo que necesitamos para calcular la densidad de nuestra variable. Bueno, en este caso i ya vemos como, para que quede como más claro, porque nos están pidiendo la densidad de a de x. Pero vamos a decir que i es igual a de x
y esto es el área generada, no, el área de un círculo de radio X. ¿Ya? Y ahora simplemente llegamos y reemplazamos. O sea, vamos a tener que f de i, la función de densidad, va a ser igual a la función de densidad de x evaluado en... hubo un mensaje por el chat. No, está bien. La función de densidad de x evaluada en la inversa de g, que en este caso es a. Entonces, la función de densidad de x era... Acá como un pequeño recordatorio, porque ya la buscamos hartas veces, así que filo. Era 2r partido en r cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora la función de densidad de a la menos 1 de i va a ser simplemente evaluar esta función, pero en vez de r, escribo esto. Entonces esto me va a quedar como 2 por raíz de i partido en pi dividido en r cuadrado. ¿Sí? Y el segundo término nos va a quedar como la multiplicación por 1 dividido, valor absoluto en este caso, pueden pensar que, porque estamos de esto que acabamos de sacar, este de acá. Porque ese término es este. Acá mucho ojo, esto igual como que a veces me confundo. Esto es la derivada de g, o sea, yo derivo g evaluado en el resultado de la función inversa. ¿Ya? Entonces ustedes derivan primero, o sea, esa es como la forma que me encuentro que queda más ordenado, y después evalúan. Y si yo reemplazo esto me va a quedar 2pi por raíz de i pi. Ya, pregunta del millón. ¿Este término de acá es positivo? Sí. Ya, entonces puedo sacarle el valor absoluto, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Entonces, lo único que como que ahí nos preocupaba era ese valor absoluto, pero como ese término sabemos que es positivo porque todo nuestro dominio es positivo y es algo al cuadrado además. Entonces, puedo borrarlo, puedo ya no escribirlo. Y ahí todo queda muy simple porque se simplifican muchas cosas. O sea, se nos va a simplificar esto con esto, se nos va a simplificar esto con esto, y nos va a quedar que la función de densidad del área va a ser simplemente 1 dividido en pi r cuadrado. Y no sé si como que les suena esta función de densidad incluso, como si les suena alguna que hayan visto en clase. Como cuál les tinca que es. Claro, es una distribución uniforme. En el fondo, el área tiene una densidad uniforme en este caso. O sea, podrían pensar que todas las áreas son igual de probables. Y eso igual es loco, po, porque en el radio teníamos que la densidad crecía con el radio, pero ahora en nuestras áreas tenemos que un resultado uniforme. En el fondo, como que un rango de área que sea igual a otro van a tener la misma probabilidad. Y ahí no sé si quieren, como de tarea para la casa, que le den una vuelta como por qué el área distribuye uniforme. Como que incluso con el Nico lo estuvimos así como echando una vuelta. En el fondo pueden pensar lo que es como el sentido viene en que como el área es una función de r cuadrado, como, como que cada vez crece más. O sea, el área como al final del círculo van a haber como más valores que al principio. Entonces como que por ahí tiene como sentido que sea uniforme. Pero no sé, ahí le pueden dar una vuelta, quizás encuentren una explicación mejor que esa. Pero es como curioso.
Y con eso terminamos el ejercicio 4. No sé si alguien tiene alguna duda. Para que pasemos al el próximo súper corto, así que creo que alcanzamos a terminar bien en la hora. Así que no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Antes de que pasemos a la P2. Algo que no haya quedado claro. ¿Se entendió todo bien? Por último, como decir que se haya entendido. Ya, bacán. Vamos a la P2. Ya, no sé si me disculpan, vamos a hacer un break de 1 minuto. O para que puedan ir a tomar agua, porque a mí mismo se me secó la voz, entonces voy a buscar un poco de agua. Partimos en 1 minutito. Eso. Ya. Ay, no puse cámara. Ya, he vuelto. Perdón, que tenía un poquito la boca media seca, se me olvidó traer agua. Ya, entonces vamos a partir con la P2. Además, justo se me olvidó pausar la grabación. Aquí era un poquito extraño, pero no importa. Ya, no sé si alguien. Esta es cortita. No sé si alguien quiere leer como voluntario. Para que haya un poco de participación. Leo. Ya, Nicolás creo que quede, ¿o no? Sí, sí, yo leo. Ya, gracias, dale no. Sea X parecida a una normal, 0,1, demuestre que y es igual a x al cuadrado de tipo gamma de un medio, coma, medio. Es decir, que el cuadrado de una distribución normal estándar es simplemente otra distribución conocida. Ya, entonces lo que acá nos quieren pedir básicamente que es. Eh, Como que no está preguntando, quizás. Podríamos partir el tiro con el ejercicio, pero antes, como ¿qué nos están pidiendo demostrar? ¿Qué quieren ustedes si poner este ejercicio en una prueba? Ya, tenemos que X distribuye normal 0,1, o sea, X es algo así, más o menos. Me queda súper fea en la campana de voz. Es como algo de ese estilo. Y ahora me están diciendo que X al cuadrado distribuye gamma un medio un medio. No tengo idea cómo se ve gamma un medio un medio. No soy bueno para dibujarlo. Eh, pero una distribución de las conocidas. Entonces nosotros acá podemos ir a nuestro resumen. Porque yo tampoco me acuerdo de la distribución. Y vemos que nosotros tenemos la función de densidad de una distribución gamma. Y nos están pidiendo además que la evaluemos en un medio un medio. Entonces esto es simplemente demostrar que x cuadrado, una función de esta normal estándar, va a tener esta función de densidad. O sea, con eso ganamos en el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser copiar este resultado al que queremos llegar. Acá una pregunta, porque esto como que yo creo que nadie se lo sabe mucho, pero ¿cuál es el resultado de gamma evaluado en un medio? Ya, no tienen por qué sabérselo, o alguien se lo sabe. Es como raíz de pi sextos, una cosa así. Ya, parecido, es raíz de pi. ¿Ya? Como que podrían resolver esta integral si quieren, pero ese es como integral más o menos conocida. Entonces vamos a usar de dato que la función gamma evaluada en un medio es raíz de pi. Entonces, si la función gamma evaluado en un medio es raíz de pi, entonces simplemente acá
reemplazamos todo por un medio, po. Los lambda y los alfa. Entonces nos quedaría algo así como un medio elevado a un medio de x, alfa menos un medio es menos un medio, elevado a menos un medio, por la exponencial de menos un medio por x, todo eso dividido en raíz de pi. Y esto va a ser igual a f de x, de un x chiquitito. Esta es la distribución a la que queremos llegar. Y ahora, ¿No, no? ¿sí? ¿Por qué el denominador es pi? Ah, porque yo me equivoqué. La raíz de pi, ¿verdad? Ya, pero Sí. ¿por qué a raíz de pi? Sí. Ah, sale, o sea, es como un resultado más o menos conocido de la función gamma, evaluar un medio, pero podéis resolverlo tú mismo, es resolver esta integral. Ah, ya, perfecto. Gracias. Eso. Entonces, sí, pues si no se acuerdan, bueno, yo creo que en una prueba así probablemente le van a dar la función gamma, como que no es que se la tengan que aprender de memoria ni nada. La gracia un poco de las descripciones conocidas es como que sean conocidas y que las podemos usar, no es como aprendérselas de memoria. La gracia es que son útiles para modelar cosas. Bueno, quizá no, en general, en semestres presenciales también en las pruebas se daba como un formulario de distribuciones. Era como súper normal porque no se espera como que uno se aprenda todo esto de memoria. Y entonces vamos a intentar copiar esto, vamos si me resulta. Vamos si mejoré mis habilidades de... Me funcionó. Qué emoción. ¿De dónde salió el alfa? Alfa es un parámetro de la distribución gamma. O sea, una distribución gamma tiene un parámetro alfa y un parámetro lambda, y eso tú lo puedes cambiar como queráis. Y te van a dar distintas formas de esa distribución. Ya, bacán. Igual la gracia de esto es que es como súper flexible, donde tú le pones un alfa y otro lambda y te dan formas muy distintas. Entonces con esto podéis como... después en otro ramo más avanzado la usan como para modelar cosas, así como encontrar el alfa óptimo que modele el comportamiento de un cliente de no sé qué cosa. Se usa como para varias cosas. Pero ahora simplemente nos enfocamos como en que su distribución es conocida. Eh, pues acá como que hay un pequeño problema porque esto en verdad es I. ¿Ya? Sí, pues, porque nos dicen que I distribuye gamma. Entonces vamos a cambiar todos estos X por Is. Para que tenga sentido. Entonces vamos a tener que la función densidad de I, de un I chica, va a ser I elevado a menos un medio. Ese es el I más feo que he visto en mi vida. Y esto multiplicado por I. Ya. Muy parecido a lo que teníamos antes, solo le cambié los nombres para que tenga sentido con este ejercicio. Entonces queríamos llegar a que x cuadrado tiene... En el fondo queremos llegar a que la densidad de x cuadrado, de y si quieren o de x, está lo mismo, de y pongámosle, es igual a la densidad de y, la que teníamos antes. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Una forma de hacerlo es con el teorema del cambio de variable. Pero hay como un pequeño problema ahí. No sé si alguien lo identifica. Como cuál sería el problema de usar el teorema del cambio de variable. Y es muy parecido al del ejercicio anterior. O sea, ¿cuál es la función que estamos aplicando sobre x? ¿No es monótono ahora? ¿Qué cosa? ¿No es monótono ahora? Claro, porque la normal está definida en todos los reales, en verdad. La normal, o sea, si bien hay puntos que ya casi tienen densidad cero, una función normal, algo así, no sé, por dar un ejemplo, está horrible porque dibujo pésimo, pero estos puntos está definido para todos estos puntos. O sea, está definido para todos los negativos, para todos los positivos, para todos los reales, aunque tengan densidad casi cero. Entonces la función no es monótona y no lo podemos aplicar directamente. Hay una demostración, una forma de sí usarlo, pero no la vamos a hacer. Vamos a hacerlo de otra forma. Pero ahí queda propuesto que igual se puede, como con un pequeño arreglín, igual usar el teorema del cambio real. Pero no lo vamos a hacer. Eso queda propuesto. Ahí, si a alguien le interesa, me puede mandar un correo si es que lo intenta. Pero vamos a hacerlo de otra forma que va a ser simplemente buscando
la función de distribución acumulada y derivando. Como lo típico que hacemos. Entonces lo que queremos es la probabilidad de que i sea menor a un i. Esta es la función de... Escribámoslo mejor incluso, para que quede más claro. La función de distribución acumulada de i, de un i, va a ser igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor a un i arbitrario. Ya. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo podemos reescribir esta probabilidad utilizando una densidad que en teoría ya conocemos? Como que ya sabemos cómo distribuye. Porque no sabemos cómo distribuye x cuadrado, a priori. Pero sí sabemos cómo ¿Con distribuye X? x. Entonces, ¿cómo arreglamos este término de acá? Para que nos quede algo conocido. Y la pregunta... ¿Ah, sí? ¿Alguien quería...? Sí, o sea, que X tenga que ser menor que raíz de Y. Ya, muy cerca. X tiene que ser menor que raíz de y, pero Ahí, y la negrea. claro, y también tiene que ser mayor que menos raíz de y. Sí, menos raíz de y. Porque en el fondo y es x al cuadrado. Entonces, si es que x, no sé, por ejemplo, si x vale 2, el cuadrado vale 4. Y si es que x vale menos 2, el cuadrado también vale 4. Entonces necesitamos que x esté en este intervalo si queremos que y sea menor a 4. Esa es como la idea en el fondo. Es como una ecuación típica, pero como que siempre hay que tener ojo, como que se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces necesitamos que x sea menor a raíz de y mayor a menos raíz de y. Ya, y acá podemos jugar un poco con esto, porque otra forma de escribir esta expresión va a ser como la probabilidad de que x sea menor a raíz de y menos la probabilidad de que x sea menor a menos raíz de y. Ya, no sé si se entiende bien ese paso. Como que en el fondo lo que estoy diciendo es que, digamos como que esto es... Ay, perdón. Quizá lo podemos ver con la normal. Tenemos algo así. Entonces, acá yo estoy viendo la probabilidad de que x esté en este intervalo. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que x esté en este intervalo grande, menos la probabilidad de que x esté en este intervalo chiquitito de acá. ¿Ya? ¿Se cacha por qué es equivalente? Como que simplemente es otra forma de escribirlo. Y ahora, otro truco que podemos hacer es que tenemos acá esta, porque estos términos son distintos, pero tenemos esta probabilidad acá, ¿ya? Que en el fondo en la normal, y esto es un truco que se usa harto, en la normal, esta probabilidad de que sea menor a menos raíz de y es algo así como esta densidad de acá. ¿Ya? Pero hay otra densidad que es lo mismo y nos puede servir para que el ejercicio quede como con las mismas probabilidad acumulada, que esta de acá. Entonces, acá son dos preguntas, como ¿por qué estas dos densidades son iguales? Como estas probabilidades que estoy como dibujando con colores. La función es impar. O sea, par. Sí, en verdad, claro, es porque, o sea, esa es como la argumentación, como si te vaya a la densidad de la normal, pero como que podéis decir simplemente que la densidad es simétrica, ¿ya? Como que en el cero me quedó súper fea, pero claro, en el fondo eso es como que para los positivos y para los negativos como que se comporta igual. Entonces estas cuestiones de acá valen lo mismo. Eh, que también tiene que ver con si es par o impar, a mí se me confunde cuál es cuál. Pero impar es cuando la... Claro, impar creo que es cuando como que el... Como f de menos x es igual a menos f de x, creo.
No me acuerdo ya, no me crean eso porque estoy hablando por hablar. Pero tiene que ver con eso también. Ya, pero la gracia de esto es que podemos escribir esto de otra forma. O sea, esto lo podemos escribir como, hacia esta simetría, como p de x menor a raíz de y menos 1 menos p de x menor a raíz de y. ¿Ya? Porque esto de acá, 1 menos p de x menor a raíz de y, es 1. Esto es el 1. Ay, qué feo. El verde es el 1. Esto es 1. Todo el área de esta función de densidad, menos esto de acá. Hasta acá. Entonces me va a quedar este pedacito. ¿Sí? Y lo puedo reescribir de esa forma. Eso fue como un dibujo súper... Ojalá se haya entendido. Si alguien tiene duda me dice, pero como ese es como el argumento. Entonces, como reescribimos esto, ahora simplemente podemos escribir esto como la función de densidad que estamos buscando. O sea, podemos escribir esto como la función de densidad de x de raíz de y menos 1 más la función densidad de x raíz de y. Y esto es igual a 2f de x raíz de y menos 1. Y ahí estamos casi listos. A ver, una opción por el chat. No salía alfa. Ah, perfecto. No, ya. Ahí estamos casi listos porque ahora tenemos una función. Tenemos el f de y, este de acá, escrito 100% en función de la densidad acumulada de x. Y bueno, lo mismo que hicimos antes. Como hay una forma en que ahora podemos encontrar la función de densidad. Que no sé si alguien quiere decir cuál es. Pablo, ¿Sí? yo tengo una duda. Que en un principio nosotros estábamos buscando como la probabilidad de que x estuviera entre menos raíz de y raíz de y, ¿verdad? ¿Sí? Pero no sé si yo lo estoy viendo mal, pero en el segundo término, ese como 1 menos la probabilidad de que x sea menor a raíz de y, es como la cola de arriba, por así decirlo, de la campana de Gauss, ¿no? Ah, perdón. Este de acá. El de abajo. Este. Sí, es como Ah, la sí, cola de sí. arriba. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero, ¿y por qué le estoy como restando eso a la otra probabilidad? Porque Ah, como que la de la izquierda toma como desde raíz de i hacia atrás y la otra toma como de raíz de i hacia adelante, ¿no? sí, es porque estos son equivalentes nomás. Acá como que lo que estamos haciendo es usar esta igualdad. Como que justificamos que estos dos términos son equivalentes. Porque esto como que hace sentido, ¿o no? Como el primer paso. Sí, Y después simplemente como que argumentamos que como que esta colita de acá es igual a esta ya. colita de acá. Entonces podemos ocupar esa equivalencia para que nos quede algo como trabajable. Ah, ya. ¿Ya? Vale. Como que por eso lo hicimos en esos dos pasos. Como que es mucho menos intuitivo escribirlo así, porque como que no tiene tanto sentido, pero se cumple por esa igualdad que viene de antes. Ujú. Ya. Bueno, igual si no se entiende, terminamos y ahí me voy preguntar de nuevo. Ya, tratamos de terminar rápido porque acabo de cachar que se me pasó un poco el tiempo. Entonces ahora simplemente derivamos. Entonces nosotros sabemos que df de i a de i va a ser igual a 2 veces la derivada de esto. Menos 1 no lo derivamos porque, o sea, la derivada es 0 porque es constante. Y acá simplemente esto va a ser 2 por... Esto arregla la cadena, ¿ya? Perdón si lo estoy haciendo muy rápido, pero es que caché que me queda poco tiempo. Y esto por la derivada de raíz de i, que es 1 dividido en 2 raíz de i. ¿Ya? Ahí simplemente estoy como aplicando regla de la cadena. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar f de x, que es conocido, este de acá. ¿Y por qué es conocido? Porque es la distribución de una normal. Ya, yo la voy a escribir nomás, pero pueden verificar en el resumen qué es esto. Ya, y la distribución de normal es 1 dividido... Ah, lo escribo un poquito más abajo. La distribución de la normal es
1 dividido raíz de 2pi, esto es la normal estándar, ¿ya? Por e elevado a la, bueno, es e elevado a menos x cuadrado, medios, pero como tenemos raíz de i, nos va a dar e elevado menos i medios, ¿ya? Porque estamos evaluando en raíz de i, ¿sí? Y esto multiplicado por 1 dividido en 2 raíz de i. Y luego si yo modifico un poquito estas cosas, el 2 se cancela con el 2. Y esto lo puedo escribir como 1/2 elevado a 1/2, ¿ya? Lo estoy escribiendo así porque en el fondo 1/2 elevado a 1/2 simplemente es como decir raíz de 1/2. Un cuarto, ¿no? Claro. Ah, Que es esto de acá. Pero es para que nos calce con lo que habíamos escrito antes. Como que lo estoy reescribiendo, ¿no? Eso va a ser por e a la menos i medios. Y eso por i elevado a menos 1/2. Porque es dividido a raíz de i. Y todo esto dividido en raíz de pi. Acá lo único que hice fue reescribir todos los términos. ¿Y por qué hicimos eso? Porque ahora cachamos que esto es igual a esta distribución de acá. O sea, efectivamente era una distribución gamma. Si se fijan, esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que tenemos acá. Que esto en el fondo es la gamma 1/2 y 1/2. Y con eso, en el fondo, concluimos el ejercicio. Porque llegamos a que la distribución de i, la función de densidad, es efectivamente una gamma 1/2, 1/2. Y ahí queda demostrado. Ahí fue un poquito rápido. Voy a parar la grabación porque esta clase parte a las 4:15. Sí, me pasé un poquito, perdón. Pero ahí terminamos. Y ahora igual voy a dar espacio para